Después de una hora volví. Bueno, disculpen. Ahora nos escuchás. Y ahora se escuchó. Lo que pasa que ayer vieron, como hubo partido, y yo soy medio este, negativa con el fútbol, este, me aislé con los auriculares, porque ya lo único que sentía era eso mientras estaba trabajando, y lo dejé con los auriculares. Entonces ahora, claro, yo si no me ponía los auriculares no sentía nada. Y cuando voy a desenchufar los auriculares, desenchufé toda la computadora. Porque se acuerdan que yo les dije que tenía dificultades con la máquina, que era no, o no sé si fue ustedes o los de la tarde, que me pasó el otro día que se me apagaba la máquina y descubrí que tengo la batería en corto. Entonces ahora le saqué la batería y estoy funcionando solamente con enchufe. Así que vamos a ver. Por lo pronto, ayer que hice la prueba de fuego, no se me apagó nada más. Otra cosa que estuve haciendo, corrigiendo algunas de las tareas de tejido conjuntivo. Todavía nadie se ha animado a mandar el informe. Hay que animarse a mandar informe. Por las dudas, Hasta hoy, ¿no? sí, pero vayan, por las dudas, hoy vamos a hacer como una especie de informe oral, a ver si ustedes fueron comprendiendo, y en la segunda hora, si podemos, empezamos con el tejido conjuntivo sanguíneo. ¿Bien? Voy a compartir con ustedes los preparados que supuestamente tienen que ver en el PowerPoint que tienen en la plataforma. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Lo de tejido conjuntivo sale ahí, medio chico, ahí sale. Bien. Bueno, ustedes tienen una serie, en este PowerPoint tienen una serie de tejidos conjuntivos, algunos que todavía no hemos visto, por ejemplo, el sanguíneo y el óseo, porque el paquete es todo tejidos conjuntivos, pero ahí están los preparados que vamos a ir observando. Los tejidos conjuntivos propiamente dichos son con los que vamos a empezar, y vamos a observar las láminas de los preparados, de las fotos tomadas del preparado desde el microscopio directamente, para ir viendo también, como hicimos en el epitelial, a menor aumento, a mediano aumento y a mayor aumento, que es lo que nos permite diagnosticar. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el primero. Acá lo tenemos a un aumento panorámico, es un preparado de, ustedes me van a decir ahora de qué, con una técnica diferente a la que hemos visto hasta ahora. Generalmente habíamos hablado de hematocilina y eosina. Este solamente usa un colorante que se llama azul de tiacina, que es muy bueno para ver núcleos celulares y algunos componentes del citoplasma. Actúa muy parecido a la tiacina a la hematocilina, tiñe prácticamente lo mismo que tiñe la hematocilina, porque es un colorante básico y tiene afinidad por lo ácido. Y bueno, y como el tejido conjuntivo es tan variado, se han buscado y tiene tantos elementos, acuérdense que no solamente son las células, también están las fibras, también está la sustancia fundamental. Para poder observar los conjuntivos se han buscado muchas técnicas, a ver cuáles son las que permiten visualizar mejor algunos de sus elementos. El azul de tiacina fundamentalmente tiñe las células, los elementos celulares y las fibras de colágeno, sobre todo. Las fibras de elastina las tiñe muy débilmente y es difícil de reconocer en un preparado con azul de tiacina las fibras elásticas. Cuando lo ven a menor aumento, así como está ahora, ¿qué pueden decir que es? ¿Qué es lo único que pueden decir que es? Que es un tejido conjuntivo, ¿Por qué te das cuenta, Marcos, que es un tejido conjuntivo? por la separación de las células y que no están organizadas. Exacto. No hay una organización de las células están separadas por unos espacios que supuestamente están constituyendo la matriz extracelular. Pero lo que dijo el compañero es clave. ¿Verdad? Hay una desorganización en este tejido que me permite ver células muy separadas, no dispuestas en capas, ni dispuestas en acinos, ni en folículos, nada organizado. A mediano aumento sigo viendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Células también separadas, hay abundante matriz extracelular, pero no veo muchos detalles. Entonces el diagnóstico parte de lo que veo a mayor aumento. ¿De acuerdo? Bueno, y a mayor aumento, ¿qué nuevos elementos aparecieron? Las fibras.
Las fibras, exactamente, que son todas estas rayas que ustedes pueden apreciar de diferentes tamaños, vieron que hay en distintas direcciones, no hay un orden establecido. Veo también una multitud de células. ¿Qué parte de la célula estoy viendo? Profe, ¿te El puedo hacer una núcleo. preguntita? Sí, A mí la evaluación de tejido epitelial nunca me la corregiste, no sé. la evaluación de tejido epitelial, yo tengo todo corregido. No me llegó la nota entonces. Porque Déjame no. fijar que justamente ayer pasé las notas a la libreta digital y tenía todo pasado acá, salvo que lo hayas entregado muy después y haya quedado pendiente, o yo no haya puesto que visualices la nota. Eso puede pasar. Porque cuando les coloco la nota hay un cuadradito que dice mostrar al estudiante y capaz que no lo cliqué, pero me fijo cuando termine la clase y te lo paso. ¿Bien? Dale, gracias, profe. Porque además me acuerdo montones de cosas que pasé ayer tuyas. Ok, dale. Cuando pasé a la libreta digital, ahí había montones de notas tuyas. O sea que es raro que Bueno. no te haya Sí, corregido. no me llegó la nota, por eso me dije. No, Gracias. fíjate, después que termine la clase, yo me fijo por las dudas que no te lo haya hecho visualizar, pero está corregido lo tuyo. Bueno, La dale. única cosa que tuve Este, dificultades para corregir, que fue por un problema que tengo el drive lleno y no me deja abrir nada, y que me pasé todo el fin de semana vaciándolo y vaciando el correo, porque estaba pasados 15 gigas con 0,1, me decía que tenía que comprarlo o no me iba a funcionar más, y entonces me trancaba muchas cosas que tenía el drive, fue el cuestionario de diferenciación celular que habían entregado, que no me lo dejaba abrir. Recién ayer, después de vaciar, me lo dejó abrir y estuve corrigiendo y no sé si todavía, creo que no pasé las notas todavía a la plataforma, pero ahora conforme termine la clase ya las paso porque las tengo en un papelito. Bueno, Y gracias, recién, profe. profe, pero es la a única mí, tarea que tengo sin corregir, salvo que hayan mandado algo ayer después de las 7 de la tarde. ¿Sí? Sí. No, yo te la mandé en fecha, por eso te No, decía. si está en fecha está corregido. Está corregido porque Está ayer bien. en cero, lo único que me quedaba era esto que me dificultó el drive abrirlo por una cuestión de que tengo lleno el correo. El correo, el drive, todo, ya no daba más. Pero después lo demás está todo corregido. De todas maneras, profe, a mí me tenías que haber, como es, cambiado una nota, creo. ¿qué nota te tenía que cambiar, Franco, que no me acuerdo? Que te había mandado el PowerPoint con las imágenes señaladas y no lo habías visto. ¿Eso me lo mandaste por correo? Sí, yo te avisé por WhatsApp Sí. y Sí, no, ¿sabes por qué te lo digo, Franco? Gracias, suerte me hiciste acordar, hágame acordar, porque yo estuve con el tema del drive lleno y no me deja hacer la mitad de las cosas. Hasta que no lo vacié, no pude volver a operar con eso, porque si no me pedían que comprara cosas. Entonces, si no, como estuve con dificultades para poderlo abrir, no me dejaba abrir, por ejemplo, me mandabas un correo con un archivo y no lo podía abrir. Y tengo montones de cosas así que no pude hacer por cuestión de que tenía lleno el drive. ¿Sí? Entonces, ta. ahora recién, Profe. recién lo acabo de vaciar en parte. Llegué a tener, ahora tengo 12 GB ocupados, me quedan 3, pero me da un respiro operativo por lo menos. Sí, Sobre la evaluación de tejido epitelial, no sé si es problema de CREA, pero no recibí nota. no, eso está todo corregido. Está todo corregido, sí. Sí, Sí, a mí no, me aparece acción vista, pero no me aparece ninguna nota. bueno, déjame fijarme si capaz que es lo que yo hice, como pasó con la otra compañera, no apreté el cuadradito mostrar al estudiante. ¿Sí? Está. Eso ahora es un segundo. Después de la clase lo hago. ¿Bien? Dale. Bueno, chicos, estábamos entonces con este preparado. Lo que se ven en azul, ¿qué son? Creo que fibroblastos. ¿Cómo Los sabes que son núcleos. fibroblastos? Está excelente. Son ¿Cómo te núcleos. diste cuenta? Porque son obvios. Exacto, los núcleos ovoides. ¿Se acuerdan que la forma de los núcleos nos marcaba qué tipo de célula era? Si tiene forma ovoide, es fibroblasto. Si tiene forma de herradura o de C, es ¿qué célula? ¿Qué célula tiene en forma de herradura el núcleo? Los macrófagos. Los macrófagos, muy bien. Si tiene forma redonda,
plasmocitos. Y si tiene forma ovalada, ¿por qué no lo confundo con un mastocito que también tiene forma ovalada? Porque el mastocito tiene gránulos. Exacto, y estos no tienen gránulos en el citoplasma. Además vieron que el citoplasma, si ustedes agudizan la visión, se ve muy clarito en algunas células, se ve muy clarito. Miren en esta, por ejemplo, acá está el núcleo ovalado y este sería el citoplasma, muy clarito y bien fusiforme, ¿verdad? Lo que estamos viendo en esta imagen fundamentalmente son fibroblastos. Hay una o dos células que no son fibroblastos, por ejemplo esta. Vieron que el núcleo es más redondeado y más oscuro. ¿Sí? ¿Esta qué podría ser? A ver qué dice que dejé de compartir la pantalla, no sé por qué. A ver. ¿Ahora? ¿Bien? ¿La ven? ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, entonces, ¿qué podría ser esta que tiene el núcleo redondito? Y si ustedes se fijan, lo tiene hacia un lado. Todo esto de aquí sería la célula y este está hacia un lado. ¿Qué podría ser con núcleo redondito? Plasmocito. Un plasmocito. ¿Por qué no le veo el patrón de cromatina? Por la tinción. Que no- Exactamente. Para poder ver ese patrón de cromatina tengo que usar otra tinción, ¿sí? La tinta china es una de las que permite ver ese patrón de cromatina que tienen los plasmocitos, ¿sí? Bueno, entonces, me doy cuenta que se trata de un tejido conjuntivo porque las células están separadas por abundante matriz extracelular, ¿sí? ¿Qué tipo de tejido conjuntivo estaré viendo aquí? De las 4 categorías, según su consistencia de la matriz, ¿qué tipo de tejido conjuntivo estaré viendo? Propiamente dicho, ¿Cómo te das cuenta, Sofía, que es propiamente dicho? porque hay continuidad entre las células y la matriz y por esto es semilíquida. Exactamente. Eso, ¿se acuerdan que cuando la célula se separa de la matriz, o sea, no hay un hueco, no vemos nada, no vemos ningún agujero en este preparado? ¿Verdad? No hay ninguna célula que se haya salido de su sitio porque es semilíquido, la matriz, están las células continuas unas a otras con la matriz, no están dentro de un hueco, se pueden movilizar sin problema, ¿verdad? Entonces podemos decir que es un propiamente dicho. ¿Sí? Así que el tejido es conjuntivo propiamente dicho. Y dentro de los propiamente dichos, ¿qué les parece? ¿Qué variedad de propiamente dicho estaremos viendo? ¿En qué nos tenemos que fijar para saber la variedad de tejido conjuntivo que estoy viendo? ¿No eran las fibras? Bueno, puede ser las fibras, ¿qué más puedo ver? Yo puedo decir que aquí hay algún elemento que se encuentre en mayor cantidad, evidentemente así mirándolo, que diga, acá lo que hay, predominan las fibras, predominan las células, predomina la sustancia fundamental. ¿Pueden decirlo en este tipo de observación? Y con el desorden que tiene este tejido. Si tuvieran que sopesar, bueno, ¿qué hay más acá? ¿Células, fibras o sustancia fundamental? ¿Podrían llegar a decirlo? Creo que no. No, indudablemente que no. Entonces, cuando los 3 componentes se encuentran en una proporción semejante, ¿qué tipo de tejido conjuntivo propiamente dicho diagnostico? Laxo. Laxo, exactamente. Y es bien laxo, bien desordenado esto, ¿no? Entonces vieron que el tejido se llama conjuntivo, propiamente dicho, laxo.
¿De acuerdo? Ese sería el nombre, que ¿se acuerdan que habíamos visto un orden a seguir para hacer el diagnóstico? Primero ponemos el nombre, después diagnosticamos, ¿sí? Después ubicamos, origen embrionario y función. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con el conjuntivo. Conjuntivo porque tiene células separadas por abundante sustancia intercelular o matriz extracelular. ¿Bien? Propiamente dicho, porque la consistencia de su matriz es semilíquida. Eso se observa porque existe continuidad entre las células y la matriz. O sea, las células no están ubicadas dentro de cavidades. Tampoco se observan espacios vacíos dentro de este tejido. Y laxo, porque los tres componentes, células, sustancia fundamental y fibras, se encuentran en una proporción semejante y de manera desordenada. ¿Bien? ¿Qué células reconozco? Bueno, se reconocen... Profe, Sí. se te trancó todo. O sea, ¿Todo se trancó? quedó como en pausa. No se te escuchó lo que dijiste en lo último. Habíamos dicho, los tres componentes se encuentran en proporción semejante. Células, fibras y sustancia fundamental. Por eso es un laxo. ¿Sí? Además están desordenados los elementos, por eso lo de laxo. Laxo quiere decir flojo. ¿Sí? Lo otro a diagnosticar. ¿Qué células se reconocen en la observación? Bueno, hay una predominancia de células con núcleo ovalado, ¿sí? Teñido de azul, que corresponden a fibroblastos. ¿Sí? En algunas se puede llegar a observar levemente teñido el citoplasma en forma fusiforme, que eso confirma aún más que se trata de fibroblastos. También se observan algunas células con núcleo redondeado, más intensamente teñido. Si se fijan, ese núcleo es excéntrico, o sea que no está en el centro de la célula. Miren aquí, esto que estoy señalando es el núcleo y todo este halo celeste es el citoplasma. Ese núcleo redondeado, excéntrico, es característico de un plasmocito. ¿De acuerdo? Y después, lo otro que tengo que señalar es la presencia de fibras, algunas gruesas y otras más delgadas. Las gruesas seguro son de colágeno, y las más delgadas son de elastina, o sea, las fibras elásticas. Y ahí estaría diagnosticado esta observación. Si pasan a la siguiente, en la siguiente estamos frente al mismo tejido, pero ¿qué apareció nuevo? ¿Qué es lo nuevo que apareció? Un mastocito. ¿Por qué un mastocito? Porque tiene gránulos. Creo. Exacto. ¿Vieron los gránulos en el citoplasma todos teñidos de azul? ¿verdad? Esto justamente es característico de aquella célula que tiene un aparato de Golgi muy desarrollado y que forma aquellas granulaciones. ¿De qué material? ¿De qué están hechos esos gránulos? Heparina y histamina. Exacto. Heparina, histamina, aquellos dos componentes químicos proteicos que se encarga uno, la histamina, de vasodilatar y de aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos cuando se produce un proceso infeccioso, haciendo que llegue más sangre al tejido infectado y que llegue también más células defensivas a ese lugar, y además que puedan atravesar fácilmente el vaso sanguíneo. ¿Sí? Y la forma de reconocerlo, primero su tamaño, que es bastante grande, y las granulaciones del citoplasma, que es lo que resalta en esta célula. ¿Y el resto de las células qué son? ¿Qué son el resto de las células? Plasmocitos. Bien, miren esta. Miren qué núcleo. ¿Vieron qué grande? ¿Qué puede ser? Si ustedes, porque esto también, vieron, una cosa son los dibujitos, otra cosa es lo que es la realidad. Si ustedes se fijan, el núcleo es enorme, pero tiene una pequeña escotadura acá. ¿Siguen la forma?
¿Quién puede ser ese con núcleo tan grande, con una escotadura ahí que le da como una forma media de poroto? ¿Quién podrá ser esa célula? Esto es lo que tienen las observaciones, no son exactamente iguales a los dibujos. Justamente esa célula, por el tamaño del núcleo, me doy cuenta que es un macrófago, ¿sí? Tiene una pequeña escotadura, en realidad estoy viendo el núcleo desde su parte más gruesa. No siempre vemos en el corte el núcleo en forma de herradura. Lo que sí nos da la pauta es el tamaño del núcleo y esta pequeña escotadura. Pero no siempre esperen ver la herradura, ¿sí? Me permite diferenciarlo de este núcleo, por ejemplo, bien ovalado, o de este menos estirado que este, porque este lo agarró de chanfle, corte, acá lo agarró bien derechito, acá también, pero este es enorme, este núcleo. Y no es ovalado totalmente, vieron que parece más amorfo, tiene un pequeño entrante. Eso indica, si ustedes agarraran la letra C y la miraran desde atrás, verían algo redondo, ¿no? Imagínense una letra C tridimensional. Estarían viendo algo grueso, redondeado, ¿sí? Medio ovalado. Pero si lo ven de frente, estarían viendo la escotadura. Bueno, acá lo estaríamos viendo desde el lado de atrás, y esto sería lo que me muestra un perfil de esa escotadura, ¿sí? El tamaño es lo que permite diferenciarlo. Así que entonces aquí estaría viendo lo mismo que vimos hoy, células separadas por una matriz extracelular formada por sustancia fundamental, que es el fondo de color medio blancuzco, una cantidad de líneas que corresponden a fibras, y 3 tipos celulares por lo menos se distinguen, que sería una amplia cantidad de fibroblastos, un mastocito que se reconoce por su citoplasma granulado, y un macrófago por el tamaño del núcleo y esa leve escotadura que daría la idea de un núcleo bilobulado. Profe, una pregunta. ¿Qué fibras dijiste que se veían? ¿Elásticas y cuáles más? Elásticas y de colágeno. El tejido conjuntivo laxo tiene de las dos prácticamente la misma proporción. Generalmente con esta tinción no podés distinguir cuáles son las elásticas y cuáles son las colágenas, pero el grosor te puede estar marcando indudablemente que esta que se ve acá, bien gruesa comparada con esta que se ve acá, que apenas se ve, esta es colágena, y con toda seguridad esta es elástica. Las fibras colágenas son más gruesas que las fibras elásticas. Bueno, ¿y acá? ¿Qué estoy viendo? Acá cambiamos de tinción. Esta es una tinción llamada bola de edema, que vieron que tiene una importancia porque permite ver el grosor de las fibras. Acá el grosor de las fibras queda más evidente, indudablemente que estas son fibras de qué tipo, estas gruesas. Colágeno. Colágenas. Y esta línea por acá, elástica. Bien, y células bien separadas. ¿Qué células podrán ser estas? Fibroblastos. Bien, ¿y cuál? ¿De qué tipo? A ver si se acuerdan. Inactivo ¿Por qué? por las prolongaciones que tiene el citoplasma. Exactamente. ¿Se acuerdan cómo le llamábamos al fibroblasto inactivo? Fibrocito. Exactamente. Acá estamos viendo un tejido conjuntivo laxo, igual que el otro, el mismo diagnóstico, pero se aprecian los fibrocitos, es decir, formas inactivas de los fibroblastos, porque aparecen prolongaciones. Pierde esa forma fusiforme, ¿verdad? Y se mantiene, son células que están manteniendo esta matriz, no la están formando. ¿Sí? Nuevamente el mismo diagnóstico conjuntivo, porque las células están separadas por abundante sustancia fundamental y fibras, ¿sí? O matriz extracelular. Se aprecian fibras de mayor grosor, que son las de colágeno, y de menor grosor, que son las de elastina, y unos cuantos fibroblastos, que se reconocen inactivos, ¿verdad? Se reconocen por su núcleo ovalado y por sus prolongaciones citoplasmáticas.
¿Bien? Bueno, ¿y acá? Profe, Sí, ¿cómo dijiste que se llamaba el fibroblasto inactivo? fibrocito. Ahí va. Bueno, ¿y acá? ¿Qué estamos viendo? De nuevo con la técnica bola de edema, enfocado en otro lugar. ¿Quiénes resaltan acá? Miren el núcleo. Ovalado, pero el citoplasma... ¿No son mastocitos? Son mastocitos, exactamente, son mastocitos. ¿Por qué no siempre podemos ver mastocitos? Vieron que fibroblastos los vimos en todos. Acá si ustedes se ponen a fijar, hay núcleos ovalados debajo, lo único que no se aprecian tanto, ¿verdad? Pero sí se aprecian los mastocitos solo acá. ¿Por qué? ¿Por qué no en todos lados puedo observar mastocitos? Ni en todos lados puedo observar macrófagos. Ni en todos los tejidos que observe conjuntivo voy a observar todas las células juntas. O sea, todas esas células, esa variedad de células que hay, ¿por qué no las puedo observar siempre? Porque son móviles. Exacto, exacto. Estas células pueden estar o no estar. Se están moviendo. O casualidad que cuando se hizo este corte, acá aparecieron 4 mastocitos. ¿Ah? Indudablemente que este tejido debe tener algún problemita, ¿no? Hay tanto mastocito ahí junto, ¿por qué? No apareció un mastocito por ahí. Ahí hay un montón de mastocitos. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué está pasando en esta muestra de tejido que se tomó? Un proceso inflamatorio. Exactamente. Cuando hay un proceso inflamatorio, como dice la compañera, aumenta el número de estas células, porque estas son las primeras en darse cuenta. ¡Ay, mira, el tejido anda mal! Entonces vamos a llamar a las otras. ¿Qué hacen? Empiezan a liberar histamina para aumentar la permeabilidad de los vasos y la dilatación de los vasos, y ahí que lleguen las células de la sangre que van a poder actuar. ¿Qué células les parece que pueden llegar para actuar acá? Que es una cosa que encontré en las correcciones que hice sobre el tejido conjuntivo, de las que ya entregaron, encontré que eso no quedó muy claro. ¿Qué células vienen con la sangre, pasan al tejido conjuntivo y después forman parte del grupo de células móviles del tejido conjuntivo? Los macrófagos. Los macrófagos. ¿De quién provienen los macrófagos? ¿Qué célula que viene en la sangre se transforma en un macrófago cuando sale del vaso sanguíneo? Monocito. El monocito, exactamente. Es un tipo de glóbulo blanco, que ahora después vamos a reconocer cómo es, que se parece mucho al macrófago, sobre todo con su núcleo, y que una vez que atraviesa el vaso sanguíneo por un proceso que se llama diapédesis, es decir, se sale del vaso sanguíneo por acción de la histamina, que aumentó la permeabilidad, es decir, separó a esas células epiteliales que se mantienen unidas con complejos de unión, las estiró a esas células y dejó pasar entre medio de ellas una célula. ¿Sí? No se olviden que los macrófagos son células ameboides, es decir, cambian de forma, se estiran, se alargan, se afinan, y pueden pasar por lugares estrechos. Entonces, gracias a esa propiedad que tienen los monocitos también, estas células llegaron al tejido conjuntivo. Cuando llegan al tejido conjuntivo se transforman en macrófagos. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer una función que hasta ahora el monocito no había hecho. En la sangre el monocito no fagocita nada, va circulando. Cuando tiene la señal para salir, porque es atraída por los mastocitos, entonces sale hacia el tejido y se transforma en una célula fagocitaria. Es un fagocito, ¿sí? Es una célula que va a fagocitar. ¿Y qué va a fagocitar? Va a fagocitar los restos de tejido muerto, las bacterias, los agentes patógenos que hayan entrado, ¿sí? Y todos los restos de las batallas que se han producido dentro de ese tejido. ¿Sí? Es como un basurero del tejido, ¿sí? Para limpiar todo. En este caso, el mastocito es el que manda esas señales para que aparezca el macrófago y para que aparezcan otras células defensivas, como vamos a ver después, que son los neutrófilos, que es otro tipo de glóbulo blanco, que también es fagocito, ¿sí? Y que está mucho más en sangre que
que el macrófago. Sin embargo, hay muchos tejidos, esos que están en la trinchera, defendiendo al organismo, que tienen macrófagos residentes. Si se acuerdan bien, los macrófagos tienen dos tipos, el que es residente y el que es móvil, ¿sí? Si bien son las que se mueven dentro del tejido, en algunos lugares del cuerpo tenemos apostados un batallón de macrófagos ahí defendiéndonos siempre. Por ejemplo, en la pared del alvéolo pulmonar, donde hay cantidad de macrófagos debajo de ese epitelio que están esperando, sí, vinieron partículas del aire llenas de bacterias, bueno, vamos a fagocitar todas esas bacterias, ¿sí? Y nos defienden de muchos de los microorganismos que tenemos en contacto permanente. En la pared, en el tejido epitelial de la vagina, por ejemplo, debajo de ese tejido siempre hay un conjuntivo de este tipo que tiene cantidad de macrófagos esperando algún germen que pueda ingresar por la mucosa vaginal o por la mucosa anal, ¿sí? Todas las mucosas tienen apostados una cantidad de macrófagos residentes que están expectantes de encontrarse con algún agente extraño y inmediatamente fagocitarlos. No en vano, ¿se acuerdan que una de las funciones fundamentales que habíamos asignado al macrófago es la defensiva? Son una barrera inmediata. Cuando la barrera epitelial falla, enseguida tenemos a los macrófagos ahí apostados esperando que aparezcan gérmenes y bueno, limpiando el tejido. En este caso, el diagnóstico es igual al anterior, lo único que tenemos que describir es al mastocito, que es lo nuevo que aparece en esta observación, que se distingue como una célula alargada, ¿verdad? Con núcleo ovalado, más claro, y un citoplasma con abundantes granulaciones de color violeta, ¿verdad? Que es debido a la tinción. La bola de edema es una tinción que utiliza la hematocilina, la azul de tiacina,